Vamos a trabajar en una charla que podría llegar a ser interesante. Hemos hablado algunas veces de John Wilkins y de la búsqueda de un lenguaje absoluto, como dice Borges, del idioma analítico de John Wilkins. Bueno, hemos dicho aquí en este programa humorístico que la riqueza de un idioma está vinculada a su funcionamiento lógico más que al número elevado de vocablos que contiene. A veces citamos como ejemplo el idioma de los yaganes, que tenía muchísimos vocablos. Alguien que hizo el diccionario hablaba de unos 30 y pico de mil entradas. Pero resulta que el idioma no tenía razonamiento. Entonces, no tenía relaciones. Y entonces, cada palabra estaba suelta. Y no había la posibilidad de clasificar. Estaban todos los nombres de los árboles, pero no había la palabra árbol. Estaban todos los nombres de los animales, pero no existía la palabra animal. Bien. Pero no importa. Muchos han pensado en la idea de un gran lenguaje comprensivo y expresivo del conocimiento humano, que no es lo mismo que un lenguaje que pueda ser entendido por todos. Son dos sueños diferentes. El sueño del esperanto es el sueño de un idioma que puede aprender cualquier desgraciado en 10 minutos, y es como el sueño de volver al instante inmediatamente anterior a la construcción de la Torre de Babel. Ese es un sueño. Pero el sueño de un lenguaje que permita comprender toda la gama de matices que uno es capaz de sentir y pensar, y que ese idioma se defina a sí mismo, ese es otro sueño. Y este de hoy es el del segundo sueño, John Wilkins, un inglés que nació en 1614, trabajó muchos años para ver si podía hacer este idioma, llegó a ser primer secretario de la Real Sociedad de Ciencias. Estudiaba los orígenes de la masonería, tenía la certeza de haber encontrado... No, ese era otro. Un amigo de él tenía la certeza de haber encontrado la piedra filosofal, pero no importa. Ashmont se llamaba este. Y Wilkins lo tenía como modelo. Pero Wilkins se dedicó a la teología, a la música, fabricaba colmenas transparentes para estudiar a las abejas. La colmena transparente y las espiaba, es como una especie de Animal Planet. También anduvo buscando un planeta invisible, estuvo tratando de construir astronaves, estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Y también estuvo tratando de formular un lenguaje completo y universal. En Oxford, Wilkins creó una agrupación de investigadores que se llamaba Colegio Invisible. Bueno, ahí estaban Robert Boyle, estaba este Wilkins, y era un grupo parecido al grupo platónico de Cambridge, del cual hablaremos también algún día. Estaba Newton ahí en Cambridge. Bueno, este grupo, el de Wilkins, reeditó textos esenciales de la alquimia en una colección de esas como las que hay ahora, ¿no? Estaba Robert Boyle, publicó por esa época un libro llamado El químico escéptico, que, bueno, no importa, no tiene nada que ver con esto. Pero Wilkins trabajó 4 años en la búsqueda de esta lengua universal. Se publicó un escrito en 1668, 600 páginas, que permanecen en el más absoluto de los olvidos, y este olvido hubiera sido aún más fuerte de no mediar la intervención de Borges, que escribió el artículo El idioma analítico de John Wilkins. La ambición de Wilkins, insisto, era crear un sistema lingüístico universal en el cual cada una de las palabras se iba definiendo a sí misma y proporcionaba un conocimiento completo de la cosa representada. Vamos a ver qué es lo que quería Wilkins. Era un idioma que al oír el sonido ya sabías qué es lo que ese sonido representaba. Para eso dividió el universo en 40 categorías, subdivisibles a su vez en especies. Pero mejor vamos a contar la metáfora del árbol. A mí me gusta esto. Supongamos, yo que como es el árbol tiene un tronco,
que el tronco se abre en ramas, las ramas se abren en ramas secundarias, terciarias, después llegan las hojas, que son muchísimas. Y a los efectos del pensamiento científico, cada hoja, dice Wagener, sería una parte de la realidad. Las hojas son la realidad. Y si usted retrocede, por ejemplo, retrocede hasta la primera rama, en la primera rama ya hay una idea que comprende a todas las hojas que de ella salen. Hay elementos comunes en esa primera rama. Y después, en una rama más gruesa, estoy yendo hacia atrás, donde hay elementos comunes a las hojas de esa rama y a las hojas de otra rama. Es decir, cuanto más atrás va usted, más grueso es el calibre. Todo esto parte de un tronco grueso y el calibre va bajando hasta que se encuentra con las hojas. Si las hojas son la realidad, solo las hojas, todo lo demás es elección de la inteligencia, es organización de la inteligencia. Por eso esta metáfora del árbol es útil para las clasificaciones. Una clasificación es eso, y si no, no tiene sentido. Si una clasificación es un mero enunciado de cosas que no tienen entre sí ninguna relación de causa-efecto y abarcabilidad, es un pan dulce, no es una clasificación. Borges solía recordar, antes de comenzar con esto, a una enciclopedia china en donde había una clasificación que decía más o menos así. Dice, los objetos se dividen en A, pertenecientes al emperador; B, embalsamados; C, amaestrados; D, lechones, sirenas, fabulosos, perros sueltos, incluidos en esta clasificación, que se agitan como locos, innumerables, dibujados con un pincel de camello de un solo pelo, etcétera. Entonces, esa no es una clasificación. ¿Cómo trabaja la ciencia en esto? Y bueno, resulta que podemos empezar con un tronco que se llama mundo vivo, ponele. Y ahí, rama primaria, superreino; otra rama, reino; tipo, subtipo, clase, orden, suborden; familia, primero superfamilia, familia; género, y ahí recién especie, y ahí recién el hombre. Quiere decir que son 10 grados. Wilkins había armado 40 categorías, subdivisibles a su vez, pero no tanto como 10 veces, sino 3 o 4. Ahora, por ejemplo, el primero el tronco tenía una D, suponete. ¿Y eso qué era? Un elemento. Tronco, elemento, D. Después, si le agregás una B, es el fuego, que es uno de los elementos. Y si agregás una A, es una fracción del fuego, o sea que es una llama. La palabra sería deva. Cuando vos ves DE, ya sabés que es un elemento. No hace falta que un diccionario para que te lo diga. Es como los números. La misma morfología de la palabra es su definición. Si una D, supongamos que lo inventamos de nuevo, ¿no? Y una D significa el mundo animal, y una E significa el tipo, tipo, clase, subclase, familia, su familia. Entonces vos escribís la palabra, ponele Soctulac, y sabés que eso es el hombre. ¿Pero por qué? Porque ya lo sabés. Seguís la clasificación letra por letra, y va avanzando esa clasificación como una definición. Claro. Las nociones más específicas serían palabras más largas. Exactamente. Y las nociones más amplias, palabras más amplias, palabras. Por ejemplo, mundo animal es una palabra sola. Claro. Es una letra sola, quizá. ¿Sí? No una palabra sola. Bien. De más está decir que hay infinitas objeciones que hacer. ¿Qué pasa con las partículas relacionales? ¿Qué pasa con ciertas cosas? Bueno, Wilkins trataba de remendarlos, y por ejemplo, sucedía que en la octava categoría de las 40, que era la de las piedras, era muy insatisfactoria. Decía,
piedras comunes, medianamente caras, preciosas, transparentes e insolubles. Se parecía a la enciclopedia china. Después, algunas cosas eran raras. Por ejemplo, la belleza, que era muy parecida a un pez ovoide, porque se había quedado un poco fuera de las 40 categorías y trabajaba medio mal, ¿no? Esta empresa de Wilkins tenía probablemente su raíz en una idea religiosa del lenguaje. Dios habla directamente a los hombres, les da a conocer las órdenes y sus prohibiciones. En el Corán también sucede esto. Los hebreos fueron aún más lejos en la mística de la escritura sagrada, ¿no? Hágase la luz, proviene de las letras mismas que componen la frase, decían los cabalistas, ¿no? Gracias a esas letras funcionaba el vocablo. El Dios de Israel creó el universo sirviéndose de los números comprendidos entre el 1 y el 10 y de 22 letras del alfabeto. Las dibujó, las grabó, las combinó, las permutó y produjo con ellas todo lo que es y todo lo que será, solo por las letras. Esto decían los cabalistas, que en cierto modo compartían la idea de Wilkins. Galileo decía, pero mejor Escoto, ¿no?, que era un cristiano, un escritor cristiano de la Edad Media, decía que Dios escribió 2 libros y el segundo de ellos era el universo. El primero las escrituras, el segundo el universo. Galileo decía que no podemos comprender el universo sin antes haber estudiado la lengua y los caracteres en que esta lengua se escribe. Pero dice que la lengua del universo es la matemática y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras, ¿no? Ahora bien, hay que decir ya que Wilkins estaba un poco loco. Sospechaba que los hombres llegarían algún día a la luna, como hemos dicho. Quería inventariar todo lo existente en el mundo en forma sencilla, pero no pudo hacer mucho. Este inventario universal es extraordinario, la idea, ¿no? Wilkins tuvo un discípulo que se llamaba Robert Heinlein, que había inventado el lenguaje acelerado, porque decía que la mente perdía parte de su sustancia al rozar con las palabras. Toda expresión, decía Heinlein, es mensaje de inteligencia y efecto de la lucha de la inteligencia contra los obstáculos del habla. Es decir, Heinlein decía que no se podía expresar todo lo que uno pensaba y lo que llegaba era bastante menos. Heinlein sospechaba que yo en este momento estaba pensando cosas muy profundas, pero que ante las dificultades del habla llegaba a ustedes bajo la forma de estupideces. Entonces resolvió hacer algo al respecto, Heinlein. Inventó un vocabulario música, rápido y sutil. Se componía de acentos y vocales que multiplicaban el número de sonidos posibles. Es como si usted hablara, pero además hiciera ruiditos. Lo bautizó Speedtalk, algo así como rap y palabra, y ahorraba tiempo además. Decía que todas las definiciones en este idioma eran complejas y no contradictorias. No existía la paradoja en aquel idioma, porque las paradojas surgen del conflicto que se produce en la mente cuando tiene que luchar contra el habla. En eso tiene razón. Tampoco existían en el idioma de Wilkins sinónimos. Un perro era un perro y no un can, un perro. Diría yo que tampoco existía la poesía. Claro. Que es llegar, que es angular la forma de nombrar. Es nombrar una cosa. Yo creo que la metáfora podría existir, porque vos podés, en el idioma analítico de Wilkins, decir un árbol es como, qué sé yo, como un hombre que no se mueve. Y podés decirlo. La metáfora igual es pésima. Sí, tendría como un sentido, digamos, la frase, pero hay que ver si el efecto poético se produce, pues, ¿no? Si la comparación entre dos cosas se puede hacer. Sí. Lo que no se puede hacer es nombrar una misma cosa con diferentes palabras. Eso no se puede hacer en el idioma de... O no se pueden trastocar los significados. No, claro. Porque ya son. No, porque los significados están dados por las letras que componen la palabra. Y no pueden ser otras. Son como las letras de la escritura para los cabalistas. Fatales, no se puede cambiar ni una. Bueno, hay una cita de Chesterton que nunca me ha gustado mucho. No Chesterton, sino esta cita.
que parece darle la razón a Heinlein, y dice: el hombre sabe que hay en el alma tintes desconcertantes, más innumerables y más anónimos que los colores de una selva otoñal. Eso dice Chesterton. Y cree, sin embargo, el hombre, que esos tintes de los que hablamos son representables con precisión por un mecanismo arbitrario de gruñidos y chillidos. Eso es lo que dice Chesterton. Pero por un lado pensaba que el universo es absolutamente complejo, y por el otro lado que se puede expresar esa complejidad por un sistema más o menos chambón de ruiditos, ¿no? Pero hay una trampa. Mientras la descripción de la variedad del universo tiene un matiz y se exagera esa variedad, por el contrario, la descripción del lenguaje menosprecia esa variedad. O sea, la pregunta es: ¿quién sabe si el universo es tan variado? Y vaya a saber si el lenguaje es tan monocorde, ¿no? También yo podría decir tendenciosamente que el 90 y tantos % del universo está compuesto por átomos de hidrógeno. Y podría decir que, sin embargo, la combinación entre esos átomos de hidrógeno puede ser descrita de un modo mucho más complejo, gracias al idioma. Es decir, podría ser yo tan tendencioso como Chesterton. Termino esta charla dando algunos datos anexos acerca de todos estos lenguajes, como el esperanto. Fracasaron. Esos son los datos anexos. Fracasaron todos. Quería hablar sobre otra cosa, pero no voy a hablar de eso, porque es una idea bastante tonta. Me gusta esto del sistema analítico de John Wilkins. Hay gente que ha escrito acerca de este texto de Borges, que no es muy largo ni muy erudito. Él tuvo noticia en la Enciclopedia Británica, probablemente, de este hombre, de Wilkins. Escribió este artículo que es muy interesante, pero ha hecho mucha carrera el artículo. Sobre ese artículo escribió Foucault. Sobre ese artículo escribió también Wagenberg, acabamos de leerlo, Umberto Eco. Casi todos los contemporáneos lingüísticos han prestado atención, más que a la idea de Wilkins, al desarrollo que Borges ha dado de esa idea, ¿no? Le voy a contar una última cosa que no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver, va a ver que sí. En algunas tribus sudamericanas, estoy pensando en tribus del Paraguay, creo. Esto lo dice Fraser, cuyo conocimiento del Paraguay podría no ser exacto. John Fraser, que de todos modos de estas cosas sabía mucho. ¿Pero viajó alguna vez a Paraguay? Sí, no importa, probablemente sí, viajó por todo el mundo. La rama dorada es el resultado de innumerables investigaciones, todas muy, muy serias y casi ninguna conjetura. Pero Fraser decía que, hablando de nombres tabuados y de palabras tabuadas, es decir, que no se podían pronunciar por razones de religión o de prohibición, que en algunas tribus a la persona que moría se le prohibía el nombre. Nadie, después de muerto alguien, podía utilizar ese mismo nombre. Se llamaba Juan, te morías, y ya no había Juan. Y nadie podía recordarlo, pronunciar esa palabra. Se anulaba la palabra. Se anulaba la palabra. Con lo cual, cada nacimiento incorporaba un nombre más. Esto podría haberse solucionado. No otra cosa es un documento de identidad. No otra cosa es un documento de identidad. Es decir, el tipo que se muere no deja su número de documento a otro. No, todos tienen un número distinto, todos, absolutamente todos. Pero si cada vez que muere alguien tenés que dejar de pronunciar su nombre, eso ya es una cosa. Pero si además están
tabuados los nombres de algunas cosas. De algunas cosas que desaparecen o que son consideradas de mal agüero. El idioma se va despojando, por un lado, pero también va creciendo por otro. Se va modificando mucho más rápidamente de lo que ya lo hace por naturaleza. Y en 3 o 4 generaciones llegarías a un lugar y no podrías comprender lo que se habla. Si fuera ordenada, por alguna razón religiosa, política, etcétera, la desaparición de palabras. Nosotros hemos tenido en nuestra historia algunas desapariciones de palabras. Por ejemplo, se las olvidó. Perón. La palabra Perón fue tabuada durante muchos años. Bien. Hemos ido a la discoteca y le hemos pedido algo sobre el discotecario, ya sabemos la poca colaboración que pone. Sí, la verdad, y el tema me parece muy elevado para la media intelectual del discotecario. Y el tipo dice, yo tengo un lenguaje, dice, con mi mujer. Bueno, ya empezó... es un lenguaje muy rápido. Sí, me imagino. Porque yo estoy siempre en la pieza, me dice, tirado en la cama, y mi mujer está en la cocina. Entonces... me explica, las órdenes que yo le doy... ¿Órdenes? Sí, así dijo, ¿qué quiere que le haga? Por ahí no son bien oídas ni interpretadas, así que yo la llamo, y para que comprenda que la estoy llamando le silbo. Bueno, todo lo contrario. Es un idioma silbado. Todo silbado. Sí, que él usa con su mujer, dice. Nosotros, dice, nos amamos mucho, pero... Un prehistórico, un precámbrico. Sí, un primate. Bueno, entonces me dio un disco. ¿Tendrá algo que ver el disco? ¿Un disco? Sí, no, tiene que ver con su mujer y con él, se llama Silbando el disco. Ah, bueno, sí. Escuchamos a Aníbal Troilo y Roberto Grela. Vamos a trabajar en un... Ahora que estamos solos, podemos hablar de Denham, que era un poeta inglés. Hay que decir que hubo una moda literaria allá entre los siglos XVII y XVIII, en que los poetas ingleses se habían agarrado esta costumbre. Se subían a una colina o a una torre o a un promontorio y desde allí escribían señas del paisaje que veían, como si la capacidad poética estuviera determinada solamente por la capacidad literal de ver desde las alturas. A esta moda de escribir poemas desde arriba de la colina se le llamó por un ratito poesía topográfica. Aquella descripción poética generada desde las alturas fue un género muy difundido. Samuel Pepys, por ejemplo, se subía a la Torre de Londres y miraba, se inspiraba y escribía. Así, por ejemplo, describió e hizo poesía sobre el gran incendio de Londres en 1665. Allá al norte se está prendiendo fuego. Lo mismo al noroeste. Y ahí vienen los bomberos por el sur. Pero a esta poesía topográfica se le atribuye un inventor, alguien que fue el primero. Ese muchacho fue John Denham, un clásico de Denham de estas descripciones se llama precisamente Cooper's Hill, la colina de Cooper, donde ahí se subió y se mandó un tipo de descripción que influyó 100 años de poesía inglesa. Después de todo, no hay que ser Hill para subirse a una colina e influir de un solo saque 100 años de poesía inglesa. Sin embargo, Denham era irlandés y nació en 1615. Bueno, fue educado en el Trinity College en Oxford y en el Lincoln's Inn en Londres. Era un mal estudiante. Desde ya se los quiero decir. Porque alguno va a pensar, mejor dicho, no tendría que habérselo dicho, haberlo revelado esto, porque ahora todos van a creer que basta con ser un pésimo estudiante para ser un excelente poeta. Y no fue así. Disculpen, en este momento estoy muriendo y ahora voy a continuar con la ingesta de 1,5 litros de agua, pero está tan duro esto
que no tengo ganas de abrirlo. Lo conocían a Denham por sus bromas pesadas. Bueno, pero lamentablemente no describe la biografía a ver cuáles eran las bromas pesadas. Con la restauración de la monarquía, o sea, cuando viene Carlos II a reemplazar a Cromwell, Denham se convirtió en el topógrafo de las obras del rey, probablemente debido a servicios políticos anteriores y no de ninguna aptitud como arquitecto. Se había conseguido un acomodo, topógrafo general de las obras del rey. ¿Y qué mancha usted de topografía? Nada. Pero soy amigo del rey. Había muchos amigos del rey en aquel tiempo de Carlos II, el tiempo de la restauración. Era una corte muy joven, entonces se divertían todos muchísimo. Y traían, no me parece mal, a sus amigos, nombraban a sus amigos. A todo el mundo esto les parece mal, a mí me parece bien, pero la diferencia creo que está en mis amigos. Era un trabajo muy importante el que le habían dado, porque había pasado, como he dicho, el gran incendio que destruyó 1/3 de la ciudad, y entonces había mucho por hacer. Denham se casó en 1634 con Anne Cotton, quien tuvo con él 3 hijos. Después enviudó, se casó por segunda vez con Margaret Brooke. Él tenía 50 y ella 18 años. Lo repito, 50, 18. Ahora, con esta muchacha se armó un lío bárbaro. El hermano del rey de Inglaterra, Carlos II, era Jacobo duque de York. Y Jacobo estaba casado con Anne Hyde y tenía muchísimas amantes. La iba de rana el tipo. Andaba con Elizabeth Hamilton, con Frances Jennings, Lady Chesterfield, bueno, Juanita Jockey Club. Y un buen día vio, adivinen a quién vio, a Margaret Brooke, la esposa del poeta Denham, y se enamoró. El hermano del rey, Jacobo, se enamoró de la mujer del poeta Denham. Bueno, la conoció ahí, empezó a mostrarse, y muchos banquetes, cenas muy agradables, y siempre ahí diciéndole cosas. La verdad que hasta el rey también se había enamorado de Margaret, pero al ver el entusiasmo que tenía su hermano, dejó avanzar a Jacobo. Dice la crónica: una tarde, mientras Denham estaba probablemente en alguna altura buscando inspiración, en un rincón del palacio y en un lugar que el poeta nunca pudo ver, Margaret y Jacobo se amaron de un modo tan ardoroso y resonante que todo el personal de la residencia quedó petrificado, sin posibilidad de hacer ninguna otra cosa más que oír y a la vez mantener un rictus ceremonioso. Bien, Margaret Brooke se convirtió entonces en la amante de Jacobo y le solicitó un puesto entre las damas de compañía de Lady Denham. No, Lady Denham era Margaret Brooke. Entre las damas de compañía de la mujer del hermano del rey. La mina se hacía amante y dice: che, ya que estás, conseguime un puestito de dama de compañía de tu mujer. Total, si tu mujer... la mujer se enfureció ante semejante pretensión, que no quiso complacer, pese a la insistencia del hermano del rey. Mientras tanto, el poeta Denham, lo más tranquilo, no se había ni enterado. Pero la verdad es que Jacobo, el hermano del rey, no ocultaba sus sentimientos. Y mire que para amar a Margaret hacía cosas tremendas este muchacho, ¿no? Como Denham era, como ya hemos dicho, el encargado de las residencias reales de la corte, lo mandaban por ahí a ver cómo andaba tal o cual castillo, por allá donde Judas perdió el poncho. Y cuando el niato se iba, Jacobo
que para algo era el hermano del rey, visitaba a su amante, mismo en la casa o donde fuera. Dice la crónica, si ella se alejaba, Jacobo la seguía como un perro la seguía. Margaret, coqueta, se hacía desear, pero la verdad que la tipa estaba contenta de mostrar el honor con que consideraba que le cubría este muchacho con su amor. Finalmente Jacobo y Margaret, el hermano del rey y la mujer de Denham, bajaron la guardia, quiero decir, se descuidaron, y se enteró todo el mundo. Todo el país, incluso Denham, para quien la noticia fue demoledora. El escándalo de esta relación sacudió violentamente al poeta, que perdió la razón, se volvió loco. Es muy posible que la mente de este muchacho ya viniera medio débil de antes, pero aquel hecho desencadenó su demencia. Su comportamiento dio lugar a episodios que fueron tomados y escritos por escritores, comediantes, comediógrafos, etc. En una ocasión, Denham se presentó muy contento frente al rey. Ya estaba loco, ¿eh? Dice, soy Denham, vengo a ver al rey. Sí, ¿qué quiere? Y le explicó que era el mismísimo Espíritu Santo y que tenía todas las soluciones para el reino. Lo expulsaron delicadamente de la corte. A los pocos días llegó otro pedido de audiencia para ver al rey y a su hermano Jacobo. El remitente firmó como Cristo, pero no era otro que el poeta. Como la audiencia no fue concedida, la corte recibió otra carta en la que se lee a un Cristo indignado. ¿Cómo puede ser que no me reciban? ¿Qué sé yo? ¿Con quién se creen que están hablando? Todo eso. A algunos poetas ingleses les divirtió este absurdo que recorría involuntariamente el pobre Denham, ¿no? Un Cristo quejoso con prosa cortesana. En otra oportunidad se presentó en una panadería, pero desnudo. Buenas, ¿qué tal? Más allá de esta locura de Denham, la cosa se vino a poner muy áspera en serio. Es que un día Margaret enfermó gravemente y comenzó a rumorearse que había sido envenenada con una taza de chocolate. Al cabo de 2 meses, 6 de enero de 1667, la joven Margaret murió. Cuentan los cronistas que Jacobo había corrido a la cabecera de su lecho y ahí mismo ella le reveló sus sospechas de envenenamiento. Le dijo, mirá, me parece que me envenenaron. Enseguida acudieron los médicos más eminentes, pero no la pudieron salvar. Margaret pidió que si moría, investigaran en su cuerpo para encontrar el veneno. Dijo, mire, si me muero, investiguen aquí en mi cuerpo. Todo lo decía más o menos con la misma entonación. Su petición fue atendida, pero no encontraron nada. A pesar de ello, la mayoría pensaba que el culpable de su muerte había sido su marido, Sir John Denham, que tuvo que encerrarse en su casa porque los vecinos amenazaban con despedazarlo si se le ocurría salir. Bueno, la furia, usted sabe cómo es la furia del populacho, se aplacó con un suntuoso funeral y una generosa distribución de vino. Pero no todos atribuyeron al esposo la muerte de Margaret. Algunos sospechaban de la otra esposa, de la mujer de Jacobo, Anne Hyde. Pero bueno, las desconfianzas al final no llegaron a nada. Cuentan que poco después de su muerte, el fantasma de Margaret Brooke atormentó a Anne Hyde, la mujer del hermano del rey. Y aquel fantasma también atormentó al pobre Denham. Pero Denham murió 2 años después y fue enterrado en la abadía de Westminster. Y cuentan que todos los días ese fantasma, el de Denham, iba infatigablemente a colinas cercanas para ver si, viéndolo todo, daba con su compañera perdida. Principalmente vigilaba
Alto en la torre. Hoy vamos a hablar de Keats. Disculpen ustedes, es un tema sobre el que se ha estado hablando toda la semana. Acá hay algunos que no leen. En todos los programas de radio y televisión. Y está uno harto de oír hablar de Keats. Pues bien, John Keats nació en Londres, en la caballeriza de su padre, un 31 de octubre de 1795. El abuelo de Keats había sido mozo de cuadra y el padre también lo había sido. Pero lo fue con más suerte porque se casó con la hija del patrón. Casarse con la hija del patrón es quizá el mejor destino posible. Salvo que uno sea el patrón. John fue el primero de los 4 hijos de la pareja. Concurrió a una escuela pupila en Enfield, donde, al igual que todos los hijos de familias más o menos acomodadas, estudió latín y jugó al cricket. No es que estas dos cosas tuvieran alguna relación, solamente las puntualizo. No se trata de un conjunto ordenado, diría el profesor Bosch. Sus maestros decían que era una criatura apasionada. Es curioso cómo los maestros hablan de sus alumnos que luego devienen famosos, pero hablan después, cuando ya han adquirido la fama. En general los maestros nunca hablan de sus alumnos, salvo 30 años después cuando el tipo se ha hecho poeta, escritor o criminal. Entonces dicen alguna cosa según la cual se nos permite conjeturar que ya desde chico el tipo apuntaba para poeta, para pintor o para criminal o para las 3 cosas juntas. Por las noches parece que leía bajo las sábanas para que no se escuchara su llanto. Keats lloraba todas las noches. En realidad, la causa de su llanto no estaba en las tragedias que leía, sino en su vida, que era muy triste. Cuando cumplió 9 años, su padre murió al caerse de un caballo, lo cual revela que no siempre casarse con la hija del patrón es un buen destino. La madre desapareció de la ciudad, la hija del patrón. Más tarde se supo que había muerto de tuberculosis. En fin, Keats era además el más petizo, el más pálido y delgado de la escuela. Era pelirrojo y tenía ojos enormes. Me parece que lo estoy viendo. Pero más allá de su estatura, se negaba a ser intimidado con amenazas o gritos, y ante cualquier provocación se peleaba valerosamente con cualquiera, se agarraba a trompadas, se hacía fajar. Nadie osaba contradecir sus opiniones porque no creía en la controversia verbal. Parece que su ira, una vez desatada, podía terminar con todos los pupitres de la escuela, con todo profesor que intentara detenerlo. Parece que una vez, cuando tenía 8 años, cazó una espada que era del viejo, arrinconó a la familia contra la pared y declaró solemnemente que nadie debía entrar ni salir de la casa sin su autorización. Bueno, cuando terminó el colegio, un tal Mr. Avey, que era su tutor, le impuso el aprendizaje de la cirugía, que ella es imponer, Pero esa no era profesión para Keats, ni creo yo para nadie. Se la pasaba leyendo las obras de Spencer, de Shakespeare y las de John Milton. Y fue mientras tomaba nota de las clases cuando intentó por primera vez escribir poesía. Solía hacerlo en los márgenes de los apuntes de anatomía. Fue maravilloso, un estudiante poeta, y poeta en los márgenes de los libros de anatomía. Por un tiempo continuó su aprendizaje de cirujano, recibió el primer diploma, que es el diploma de curador de heridas, que es menos que nada, y pronto dejó esos estudios para abocarse a la escritura. Dicen que temía causar daño en la práctica quirúrgica, y me imagino que sí.
Sería riesgoso que el cirujano que lo operase a uno se pusiera a escribir poesía en las márgenes de nuestra operación de apendicitis. Porque ahí uno mismo es las márgenes. Con el bisturí. Las márgenes de mi operación de apendicitis soy yo. A los 22 años conoció a Wordsworth, amigo de este programa, ¿no? Conoció también a Percival Shelley y junto a ellos publicó un libro de sonetos. Vendieron 26 ejemplares. Son poquísimos. Digo porque hay gente que cree que 26 son muchos. En realidad, 26 son muchos, según para qué. Sí, claro. Para hermanos de uno, son muchos. Para amores que uno tiene en una noche, diría que son demasiados. En cambio, para libros vendidos por Wordsworth, por Shelley y por Keats, son pocos. Y para el truco son pocos también. Sí. Pero depende cuándo. Bueno, déjeme de jugársela. ¿Qué me importa? A mí hemos centrado la discusión en si 26 son muchos o pocos. La herencia de su padre le proporcionaba una pequeña renta. Vivía con esa guita junto a un hermanito menor, Thomas, y vivía al lado de una taberna, la taberna del Hombre Verde. Tenía otro hermano también, George, que se las tomó para América. Bueno, pues por aquellos días John se enteró de una noticia terrible. Su hermano Thomas se había enfermado de tuberculosis. Los médicos no se ponían de acuerdo en el diagnóstico y mientras uno le hacía sangrías, otro le recomendaba terribles dietas, lo cual revela que no era en el diagnóstico en donde residía el desacuerdo de los médicos, sino más bien en el tratamiento. Salvo que uno crea que el diagnóstico es el tratamiento. Como creen algunos políticos. Al poco tiempo, según palabras de Keats, Thomas se había convertido en un espectro. Y en diciembre de 1817, Thomas Keats pasó de la metáfora al sentido literal y se murió. Pues, dice nuestro cronista que, desesperado, John buscó la compañía de las mujeres más jóvenes y hermosas de la sociedad, lo cual nos hace, nos proporciona alguna perplejidad, como si la muerte del hermano hubiese causado ese afán de buscar la compañía de jóvenes hermosas. Sí, mucho menos la desesperación, ¿no? Uno desesperado busca... Bueno, aunque era muy tímido, claro, la desesperación no conduce a la elegancia. Claro. Elegante, digo, es el que elige. Cuando uno está desesperado, cualquier mujer es la más hermosa del pueblo. Era muy tímido, Keats. Decía que la contemplación de una mujer hermosa lo sorprendía tanto que no se acordaba de temblar o de sonrojarse. Así gozaba conversando con las encantadoras damas londinenses, cuyos labios eran un banquete. No está mal. Entre esas damas estaba Fanny Browne. Parece que no tenía la belleza de las otras, pero al decir del poeta era incitante y jovial como ninguna. Tenía 18 años. Así la describió en una carta que le envió a su hermano George, el que estaba en América. Atiendan a la descripción que da Keats de su novia Fanny. Es más o menos de mi estatura, tiene un corazón generoso, boca fea pero sabrosa. Verla de perfil es preferible que de frente. Esto es una afirmación curiosa. ¿Qué será, Alejandro? ¿Cómo será? ¿Qué tendría en el costado? En ese lugar, francamente, que es como una tierra de nadie de la mujer. El costado. No es nada más que una transición entre el atrás y el adelante. Como un descanso que se toma la belleza femenina entre un acto y otro. Bueno, a él le gustaba de costado.
Bien, dice, tiene buenos brazos, manos pasables, pies tolerables, es grosera, solamente lo era una vez. Y sus modos son monstruosamente torpes. Está siempre de aquí para allá y se dedica a poner apodos a todo el mundo. Lo veía la mina y... Tengo la sensación de que empezó a escribir la carta con un humor y terminó con otro. El mayor deseo de Keats era casarse enseguida con Fanny y pasar la luna de miel en Roma. Ella le decía el desesperado. Sin embargo, no pudo ser. Fanny prefirió esperar un poco hasta que el joven escritor tuviera suficientes medios para sostener una familia. La poesía de Keats era objeto de burla en todas partes. Cuando publicó su primer poema, Endymion, en donde hablaba de la belleza como fuente de eterna alegría, escribieron lo siguiente: es Keats un individuo que ha trocado una profesión decente por un triste oficio. Solo podemos asegurar a los lectores que este poema, que se compone de 4.074 líneas, está impreso en papel de buena calidad. Qué malo, ¿eh? Yo creo, de todos modos, que el cinismo y la malevolencia pueden destruir a cualquiera, no solo a Keats, a cualquiera. La situación financiera de Keats se hacía cada vez más difícil. Su hermano George había vuelto de América para tomar el legado que le correspondía a la muerte de Thomas. Y por unos tejemanejes al final se quedó con todo lo que le tocaba a John. O sea que el poeta no volvió a ver guita alguna. Por esos días escribió una oda a Santa Inés, la Virgen romana de la fe cristiana, martirizada por Diocleciano. Digo, durante las persecuciones de Diocleciano, no es que el emperador en persona se hizo cargo de ese trabajo. En la Edad Media, Santa Inés simbolizaba la virginidad, la protección de las doncellas puras, y una vez al año, en la víspera del día en que se la rememoraba, hacía llegar su bendición a las muchachas y les concedía la gracia de contemplar en sueños al futuro esposo. Para esto debían antes contemplar ciertos ritos, como el ayuno durante un día. Pues bien, inspirado en esta leyenda, Keats escribió acerca de una muchacha llamada Magdalena, quien conocía a su amado Porfirio en un castillo gótico, y la forma en que Santa Inés ayudaba a aquel romance, en fin. Así, la llamada Víspera de Santa Inés fue la primera expresión cabal del genio de Keats. Algunos lo compararon con el joven Shakespeare, pero John rechazó los halagos. Decía: tengo 23 años, la culminación de mi entusiasmo me ha hecho caer en algunos pasajes engañosamente bellos. Está bien. Ahora bien, Keats seguía desesperado por casarse con Fanny, le escribía cartas ardientes, llenas de dolor. Cuando no se veían, él la acusaba de serle infiel, y algo de eso había, en realidad, ¿no? Pasado tanto tiempo. Fanny Brown era demasiado amante de la vida social, buscaba la compañía de otros señores. Y Keats estaba como loco, ¿no? Escribió Shelley. Su extrema sensibilidad estaba en perpetua lucha con su gran comprensión. Siempre es así. La sensibilidad y la comprensión luchan dentro de nosotros mismos. Las cosas nos duelen, queremos comprenderlas, justificarlas, y entonces guardamos el hacha. Un día de febrero de 1820, mientras viajaba en una carroza, sintió que le recorría el cuerpo un escalofrío. Llegó a su casa afiebrado, se acostó y al rato escupía sangre sin parar. Conozco ese color, dijo, es sangre de tuberculosis. Se negó a creer en lo peor y siguió escribiendo. Publicó un poema a la usanza de las viejas baladas llamada La hermosa dama sin merced. Después escribió la oda a una urna griega. Keats no sabía una palabra de griego, aunque según ha dicho Borges era un griego nato. Más tarde salió a la venta otro libro en el que se incluía la oda a un ruiseñor. Nadie compró aquellos versos.
habían quedado a la sombra de un libro de moda escrito por John Clarke, que es un poema descriptivo de la vida y sus paisajes. La Oda a un ruiseñor tiene un asunto que también ha preocupado a Borges. Hay una línea donde el poeta compara al hombre, que es mortal y pasajero, con un ruiseñor que canta, y dice ahí que a aquel pájaro no lo han perturbado las generaciones, y que es el mismo pájaro que cantaba, que una tarde hizo yo cantar Ruth la Moabita en Israel. Y es curioso que esa línea haya suscitado algunas opiniones. Es como que había un error ahí, porque decían, el hombre era considerado por Keats como ser individual y el ruiseñor como especie. No está mal, pero Borges recuerda un pasaje de Schopenhauer que hemos recordado muchas veces aquí, donde dice que creer que el gato que está maullando en el patio es el mismo de hace 300 años, es el mismo que hace 300 años pasó por aquí, no es menos loco que decir que es otro. O sea, la clave de esa línea es que el ruiseñor es al mismo tiempo ese ruiseñor y es la especie. Los animales, y particularmente los animales que están más cerca de la base de la pirámide zoológica, son a un tiempo el espécimen y el género y la especie. Me acordé de eso, de esa línea. La salud de Keats empeoró tanto en tan poco tiempo que los médicos le prohibieron leer y escribir, que según parece hace mal. Es una idea que ha hecho carrera y mucha gente que está preocupada por su salud en estos tiempos se abstiene de leer y escribir, incluso penosamente, para proteger su salud. Así se los ve muy gordos y saludables y muy bestias. Bien, a Keats no le quedó entonces otra cosa que su amor y se aferró a la pasión que sentía por Fanny Brown. Ella lo cuidó, lo consoló, suavizó su amargura, pero todo fue en vano. Se le aconsejó a Keats que buscara un clima cálido durante el invierno, se fue a Italia, Fanny lo acompañó. Su destino era Roma. Cuando llegó a Nápoles ya estaba hecho una porquería. Su sufrimiento llegaba a lo indescriptible. Hay un tipo llamado Joseph Sevan, que lo había acompañado, se la pasaba sacándole cápsulas de láudano que el poeta llevaba escondidas con la idea de quitarse la vida. En Roma, el poeta Shelley lo invitó a pasar unos días en Pisa y Keats nunca llegó. Murió en una pequeña habitación sobre la Plaza de España el 23 de febrero de 1821, cuando tenía 25 años de edad. A petición suya no fue escrito ningún nombre en su tumba, que sin embargo tiene una especie de epitafio. Dice, aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en agua. Tenía 25 años. Bueno, ¿a quién dedicar ese recuerdo del pobre Keats? Pues a Fanny, que lo pidió, a Percival Shelley, que fue su amigo. Percival Shelley juega de amigo de todos, ¿no? Siempre que uno se mete en una biografía con poetas o escritores de aquel tiempo, resulta ser que Shelley era el amigo. Como algunos actores de Hollywood que siempre trabajan de amigos del protagonista. Pues a los amigos, ¿no? Al padre, pobre, que murió joven, y al mismísimo Keats. A mí me resulta simpática la figura de Keats estudiante. Ese petizo pelirrojo de ojos saltones, que a fuerza de coraje se hacía perdonar cierto destino de punto, el que parecía haber sido inscrito. Destino que pudo torcer merced a una enorme guapesa.
El hombre torció el destino hasta que pudo, ¿no? Torció el destino de punto, siendo guapo, torció el destino de cirujano, a fuerza de utilizar los márgenes de los libros de anatomía para escribir poesías, pero no pudo torcer el destino de enfermo, ¿no? Pues entonces vamos a ilustrar esta recordación de Keats con una canción que lleva por título el título de la que debe haber sido la época más venturosa del pobre Keats. Estudiante canta para Keats, para todos los petizos de ojos saltones y para todos los que se pelean en el colegio para evitar ser martirizados, don Carlos Gardel. Muchachitas de mi barrio, de la cita calletera, que ya nunca voy. Hoy vamos a hablar sobre un amigo del programa, sobre el cual hablamos alguna vez en el año 92, me parece. Este amigo es Søren Kierkegaard, el filósofo danés. Una vez hicimos una charla que no era esta, charla que no me satisfizo a mí mucho. No había de dónde sacar datos interesantes de Kierkegaard, más allá de los prólogos de los libros, o de la solapa de los libros, donde te dicen dónde nació el tipo y 2 o 3 cosas, generalmente falsas. El 20 de febrero de 1843 apareció en Copenhague una obra cuyo título danés era Enter eller, que quiere decir o lo uno o lo otro. El libro fue un éxito y a las pocas semanas se convirtió en el tema de todas las conversaciones, menos algunas indispensables para la marcha de los negocios. Los estudiantes lo discutían con sus profesores, los pastores lo denostaban desde el púlpito, y los diarios le dedicaban comentarios cargados de críticas, pero no podían ocultar su admiración. Nadie sabía quién lo había escrito porque el libro estaba firmado con un seudónimo. Tiempo más tarde, un nombre terminó por llegar a los titulares de los diarios. El autor de Enter eller, el gran filósofo que todos buscaban, no era otro que el joven Søren Kierkegaard, a quien todos conocían como un frívolo, un dandy con aspiraciones de gran vividor y un maniático medio jorobado. Kierkegaard era muy popular en la capital danesa, en Copenhague, que quiere decir, creo, puerto de comerciantes. Era hijo justamente de un comerciante poderoso y heredero de una fortuna que le permitía vivir sin laburar, cosa indispensable para un filósofo, según decía Aristóteles. Participaba en tertulias literarias, claro que en la época de Aristóteles ningún ciudadano trabajaba, trabajaban los esclavos. Participaba, digo, no Aristóteles, sino Kierkegaard, en tertulias literarias, en cofradías de café. Era un entusiasta de la ópera, de la buena comida, de los cigarros finos, del vino francés. Pero era feo, era muy elegante, mucho pañuelito de seda, muchos buenos modales, pero era feo el pobre Søren. Feo, claro. Tenía, según dice el cronista, yo no me atrevería a ser tan cruel, piernas esqueléticas y desiguales, era petizo, medio giboso. Alguien dijo alguna vez que Søren Kierkegaard era la caricatura de sí mismo. Y estaba lleno de manías. Por ejemplo, sufría de agorafobia, de modo que siempre caminaba pegado a las paredes para escapar a los espacios abiertos. También tenía pánico al sol. En los días de verano salía con paraguas, con sombrilla. Le tenía terror al fuego. Allí donde estuviese siempre tenía a mano un recipiente con agua para apagar las cenizas de su cigarro. Exigía que cada habitación de su casa tuviera una temperatura constante de 13 grados y 3/4. No soportaba los ruidos exteriores y entonces sellaba todas las ventanas. Le gustaba el café, pero creía que tomarlo 2 veces en la misma taza traía mala suerte. Y entonces tenía una variedad infinita de recipientes
que no lavaba nunca, estaba obsesionado con el Don Juan de Mozart, y con Mozart en general. Se dice que jamás en su vida faltó una representación del Don Juan. Le encantaba hablar mal de sí mismo, decía cosas tales como melancólico, enfermo del alma, profundamente deficiente en muchos sentidos. Solo una cosa me ha sido dada, un inmenso discernimiento. Esto decía Kierkegaard de sí mismo. Pero ocultaba, hay que decirlo, una vida atormentada. Sufría terribles crisis de angustia. Su existencia oscilaba entre el entusiasmo intelectual y los impulsos suicidas. Su presencia en fiestas y en teatros muchas veces era un último recurso frente al terror de quedarse solo en su casa. Kierkegaard en danés quiere decir cementerio, o algo así. Porque es cementerio, de un modo raro, pero es cementerio. Contemos algo acerca de este libro que sorprendió a los daneses, Enter Eller. Allí afirmaba que no estamos obligados a vivir de acuerdo a los dictados de la moral. Y el personaje que creó Soren para describir la vida que se aparta de la moral se llama Juan el Seductor. Juan es un mujeriego refinado e inescrupuloso que sale a la casa de jovencitas y las incita a vivir aventuras perfectas. Su objetivo es vivir estéticamente, vivir en una continua búsqueda de experiencias y de sensaciones. El seductor busca eternamente lo nuevo, pero sabe que todo va a terminarse rápido. Y Juan el Seductor lucha contra el aburrimiento. El aburrimiento es un demonio feroz. Yo creo, esto lo creo yo, no Kierkegaard, así que no me den mucha bolilla, que el peor de los castigos del infierno es el aburrimiento. Porque al calor uno se acostumbra, la costumbre va haciendo, por un lado, que los sufrimientos sean menores, porque uno se adapta a todo. Después de 1000 años ya el infierno se nos hace familiar. Pero ahí viene otro fantasma, el fantasma del aburrimiento. Uno se aburre. No es tanto, dice el tipo del infierno, no es tanto que me duela el estar aquí, en este círculo, acompañado de traidores, de incidentes y de ingratos, sino es que sé que nada va a cambiar, y el aburrimiento es eso, el saber que nada va a cambiar. Ese es el aburrimiento, no es otra cosa. Pero hay algunas ventajas del infierno, ya hablaré de esto en alguna otra oportunidad. Una ventaja que me gusta decir, y decir así, es esta, se escribe así: y en el infierno toda noticia es buena. Pero volvamos al amigo Soren y al diario este del seductor. Es el relato de su relación con Cordelia, una chica que acaba de abandonar la adolescencia y que vive lo que fue para Juan, lo que es para Juan un momento perfecto. En el siguiente sentido, Cordelia ya es una mujer hermosa, pero todavía no se avivó. Ese es un momento perfecto en la vida de las mujeres. Ya son mujeres hermosas, pero todavía no se dieron cuenta. Cuando se dan cuenta ya hay un dato infernal, un dato demoníaco que empieza a estropearles la propia belleza. O sea, que después viene un momento impresionante, que es cuando ya no son bellas y todavía no se han dado cuenta. El caso es que Soren va cortejando a Cordelia con lentitud y distanciamiento, y finalmente se va acercando a ella, pero la relación no puede durar, ¿no? El vínculo debe interrumpirse, pero para el seductor es importante que la decisión provenga de Cordelia. Él quiere que ella lo eche. Vivir éticamente significaba para Kierkegaard, al contrario de vivir estéticamente, vivir con el propósito de construir una vida moralmente buena. Y el modelo era el matrimonio.
Y quien vive éticamente ve la vida del seductor como una existencia que se agota en comienzos sucesivos. Repito, que se agota en comienzos sucesivos. Soren pensaba que la vida ética era preferible a la vida estética, pero afirmaba que esta idea solo era comprensible para quien ya había elegido. El libro lo firmaba un tal Víctor Eremita. Me refiero al diario del seductor, no al primero. Otra curiosidad, Kierkegaard era tremendamente conservador. Era antiliberal, antidemócrata, defendía la monarquía absoluta con argumentos filosóficos, se declaraba enemigo del respeto a las mayorías. Sus dichos, y sobre todo lo escrito en Enter Eller, llevó a la prensa danesa a transformar a Kierkegaard en la víctima principal de sus caricaturas, y pronto se convirtió en el hazmerreír de Copenhague, entre todos los pastenacas de Copenhague. Sus efectos físicos se convirtieron en un asunto público. Todo esto lo deprimía muchísimo Kierkegaard. Los 8 hermanos que tenía murieron. Él empezó a pensar que su familia estaba maldita. Soren tenía 30 años cuando se publicó aquel libro y estaba convencido de que le quedaban 3 años de vida. Esa sensación se profundizó cuando se quedó sin su amada, Regina Olsen. La muchacha era hija de un funcionario y una de las mujeres más hermosas de Dinamarca, ¿no? Había tardado 2 años en conquistarla, Soren. Y otros 2 para poder llevársela a la cama. ¿Qué será conquistarla?, pregunto yo. Y dicen que la felicidad que Kierkegaard había imaginado junto a Regina era tan perfecta que no se parecía en nada a la que vivía. Entonces, la felicidad duró 2 días. Después se dio cuenta que no era tal como había soñado. Estaba desencantado pero a la vez enamorado, y se le ocurrió que había que romper el noviazgo. Entonces empezó a jugar el papel de un hombre superficial, incapaz de ser amado, y le salió mal porque Regina se enamoró más todavía, y él entonces decidió no volverla a ver jamás. Empezó a decir que había optado por una vida estética y que por lo tanto había decidido dejar de ser feliz, si es que alguna vez lo había sido, y se reconocía como un loco, al punto tal de escribir que llevaba sobre sus hombros el doble de todas las locuras humanas. Soren Kierkegaard produjo una obra filosófica fabulosa. No era un filósofo, sino más bien un escritor que filosofaba. Sus libros los firmaba con nombres rarísimos: Frater Taciturnus, Johannes de Silentio, Constantin Constantinius, Nicolaus Notabene, ¿no? Una salvedad, Virgilius Aufniensis, y al final de su vida se reconoció autor de todos los libros. Bueno, casi todo lo que dijo allí fue una respuesta a los 2 adversarios más poderosos que siempre tuvo. El primero, Hegel. Odiaba a Hegel, que es un gigantesco edificio filosófico. A Kierkegaard le repugnaba que tratara de explicarlo todo, inclusive lo inexplicable. Y el otro enemigo fue la Iglesia luterana. La defensa de la fe cristiana fue la segunda gran pasión de Kierkegaard. Estaba escandalizado con la vida tranquila de los cristianos de domingo, odiaba a los pastores, a los obispos que eran mantenidos por el Estado y habían convertido el mensaje de Cristo en un asunto administrativo. Y el Cristo auténtico, pensaba Soren, era el Cristo sangrante y sufriente, como el de la canción de Serrat y como el de Unamuno. Para él un cristiano debía vivir una vida trágica y torturada. El cristianismo era para Kierkegaard una doctrina del sufrimiento y del dolor. En este mundo lamentable y malvado, la verdad está condenada a sufrir. Bueno, se lo trató de loco, quedó más aislado que nunca, no comía, no hablaba, no se reía. Tanto enojo consumió rápidamente sus pocas energías. El enojo es una enfermedad que es inevitable de las personas decentes. No hay manera de no estar enojado en un mundo, como decía Kierkegaard, lamentable y malvado.
Un día, mientras preparaba una nueva andanada de escritos, se cayó desmayado en la calle y tuvo que ser trasladado al hospital. Y al entrar dijo: vengo aquí para morir. Y no se equivocó. Murió el 11 de noviembre de 1855, a los 42 años. Y poco antes de morir, batió: terminó el momento de criticar y llega el tiempo de cantar. Ya saben ustedes que Unamuno se tomó el trabajo de aprender el danés para leer a Kierkegaard, pero también Kafka. Mi amigo Kafka también se tomó el trabajo de aprender el danés, menos trabajo que Unamuno, porque era checo. Digo yo, una liviandad filológica aterradora. Pero también se tomó el trabajo don Franz Kafka de aprender el danés. Tenía buenos lectores, ¿no? Kierkegaard pertenece a ese reducido grupo de pensadores que pueden apasionar tanto a un estudiante de filosofía como a un amante de las letras. Ese es Kierkegaard. Hablamos mucho de él, de sus libros, de Temor y Temblor, tantos libros que hemos disfrutado, de aquella desesperación por contraer la fe, por ser un caballero de la fe. Decía que la fe era un salto al vacío, que había que ser muy grande para atreverse a darlo. Y hoy me gustó acordarme de él, incluso acordarme de sus pequeñas locuras. Pero Kafka no fue grande por ser un poco desparejo de gambardelas, un poco jorobadún y un poco colifa. Hay muchos que tienen una pata más corta que la otra. No son Kierkegaard. Y no son Kierkegaard. Así que, si se trata de dedicar esto, se lo dedicamos, sí, a Kierkegaard, a todas las personas enojadas con un mundo malvado, a todos los seductores que a falta de posibilidad ética se conforman con una estética y andan también buscando una explicación para un mundo inexplicable en sucesivos comienzos. Y a los que tienen esa cruz de estar siempre empezando algo en el amor. Se me dirá, ¿y qué mejor hay en el amor que los comienzos? Tiene razón. Pero a mí me gustaría muchísimo la experiencia más rara, no de un comienzo ardiente, sino la experiencia más rara de un final ardiente. No he visto nunca una cosa parecida. Se lo dedicamos entonces a los que andan penando entre comienzo y comienzo. ¿Y cuál será el tema musical que ilustrará este relámpago sobre la vida de Kierkegaard? Y ya que le gustaba a Mozart, vamos a oír a Mozart, dedicado a este amigo Søren Kierkegaard, que a pesar de tener un gran discernimiento, creía que traía mala suerte tomar café 2 veces en la misma taza. Esto nos trae una enseñanza. ¿Cuál es, Alejandro? Que no hay que hacer caso a los genios en aquello que de estúpido tenga. Bien. Si usted quiere saber algo del fútbol argentino, no se lo pregunte a Borges. Si usted quiere saber algo del café, no se lo pregunte a Kafka. Pregúntele a cada cual según lo que mejor pueda contestar, según el tema acerca del cual mejor pueda contestar. Vamos a escuchar, dedicado a Søren Kierkegaard, a Kafka, a Unamuno y a todos los que tienen apetito de eternidad, el rondó alegro de la pequeña serenata nocturna de nuestro amigo Mozart. Adelante la orquesta. Hablaremos de la desaparición de Agatha Christie, un episodio de la vida de esta escritora. Digamos que Agatha Christie fue tal vez la más famosa
autora de novelas policiales con personajes como Hércules Poirot o Miss Marple. Era una viejita que investigaba. Y también escribió novelas románticas, creo que con un seudónimo, creo que era Mary Westmacott. Y escribió obras de teatro también, y cuentos infantiles, poemas, tal vez algún libro autobiográfico. Su obra teatral, La ratonera, yo he pasado por el teatro donde todavía la están dando. Sí, claro. Sí. Se considera la obra de mayor permanencia mundial en cartel. Se representó en Londres desde 1952, de manera ininterrumpida, hasta el 16 de marzo de 2020, cuando debieron cancelarse las funciones por la pandemia. La ratonera fue estrenada en 92 países. Se calcula que hasta la fecha fue vista por alrededor de 60 millones de personas. Yo creo que había un asunto. No te dejaban o te pedías que no contaran el final de la obra. Algo así. Había como una especie de contrato de buena fe con los espectadores, solicitando que no contaran el final. Yo he sabido el final y me lo olvidé. O sea que alguien se lo contó o la vio. No la vi, pero conocía el final. Conocía el final. Y si me lo olvidé es porque no sería gran cosa, me parece. Yo eso recuerdo. Haber pensado, bueno, pues debo confesar que no he sido un gran admirador de Agatha Christie, siendo que yo tenía el vicio de las novelas policiales. Pero he leído algunas, creo que durante un verano en Miramar, que yo no había llevado material de lectura, creo que una amiga me prestó un volumen donde había varias novelas de Agatha Christie. Y ahí me leí 4 o 5 novelas, o tal vez más. Y me gustan, sin embargo, las películas que se hacen con sus argumentos, que son películas, imagínense, películas policiales también. Sí. No estamos hablando de genialidades, pero en general se dejan ver. Nació Agatha Mary Clarissa Miller el 15 de septiembre de 1890 en Torquay, una localidad costera al sur de Inglaterra. Fue la menor de 3 hermanos, una familia de clase media alta. El padre era norteamericano y la educó en su propia casa. Su mamá, Clara, era británica y aprendió a leer, no la mamá, sino Agatha, muy temprano, cuando tenía 5 años. Leía novelas infantiles, juveniles, pero no iba al colegio, como se ha dicho, ¿no? El padre decidió que la educaran en su casa. Y no tenía con quién jugar y se inventaba amigos imaginarios, como hago yo todavía. Comenzó a escribir poemas cuando tenía 11 años. A esa misma edad sufrió la trágica muerte de su papá. Y aquella pérdida la unió mucho a su mamá. Y en la adolescencia, Agatha tomó lecciones de canto y de piano. Parece que tocaba muy bien, y que podía haber sido una pianista profesional, pero era muy tímida. Estuvo 5 años estudiando en París, no sé qué, tal vez música. Y al regreso, ya a los 20 años, se marchó con su mamá al Cairo, mira vos. Y ahí pasó 3 meses, bueno, no es mucho. 3 meses, claro, bueno, 3 meses no es nada. En un hotel, el Yesida Palace Hotel, basándose en sus experiencias en Egipto, escribió su primera novela, Snow upon the Desert, Nieve sobre el desierto.
Pero todos los editores a los que se le envió la rechazaron. Y ya en 1912 conoció al señor Archie Christie, que era un aviador que quería unirse a la Real Fuerza Aérea. Se enamoraron rápidamente, se casaron en 1914, justo ya había empezado la guerra, ¿no? Y mientras Archie luchaba en Francia, Agatha formaba parte del destacamento de ayuda voluntaria en un hospital de la Cruz Roja en su ciudad natal. Bueno, y aquella experiencia como enfermera le sería muy útil en su faceta literaria, ya que aprendió muchas cosas sobre toxicología, por ejemplo, las dosis necesarias para envenenar a alguien o los síntomas de cada tipo de veneno. Eso para un escritor es indispensable. Claro, Porque le permite envenenarse Sí. y dejar de molestar con su libro. No, porque le permite escribir con detalles la novela. Bueno. Ella y su marido se vieron muy poco durante la guerra. Vio lo que son las guerras. Pero cuando finalizó la guerra, iniciaron por fin su vida de casado. Era hora, ¿no? Se instalaron en Londres y en agosto de 1919 Agatha dio a luz a su única hija, Rosalind. En 1920 por fin pudo publicar con el sello de Bodley Head su primera novela de detectives, El misterioso caso de Styles. La había escrito en 1916, durante la época en que sirvió como enfermera, y era la primera obra en que aparecía el famoso detective Hercule Poirot. Era un belga, como saben ustedes. Y parece que ahí donde trabajaba Agatha durante la guerra, venían muchos refugiados belgas. Y parece que ella se inspiró en uno de ellos, un tipo de gran astucia, y lo convirtió en un personaje que era el mejor detective posible. Continuó escribiendo. El segundo personaje más popular fue Miss Marple, una anciana solitaria que tenía capacidad deductiva y conocimiento sobre el comportamiento humano y era capaz de resolver casos que desconcertaban a los inspectores de Scotland Yard. Como siempre pasa, ¿no? Hercule Poirot también tenía su amigo de Scotland Yard o de la policía, no me acuerdo cómo era, ¿no? Y siempre los tipos tenían una teoría distinta a la de él, y él tenía razón. Después cambió de editorial, Agatha. Claro, estaba cansada de las condiciones que le ofrecían en Planeta, en The Bodley Head, que ella consideraba injusta. Y se marchó con William Collins and Sons, la actual Harper Collins. Así se llama, ¿no? Bueno, y parece que pasó algo acá, ¿no? Escribió El asesinato de Roger Ackroyd, que es la primera novela que tiene mucho éxito. Y enseguida el marido, el señor Christie, le pidió el divorcio. Se había enamorado de la secretaria de un amigo de él. Eso es peor que enamorarse de la propia secretaria. Andar enamorándole las secretarias a los amigos. Se llamaba Nancy Neal, 10 años más joven que él. Intentaron salvar el matrimonio, pero no funcionó. Así que Archie dijo que quería iniciar una nueva vida con su amante. Chao. Y aquella noche, la misma noche de la discusión, Agatha, que tenía 36 años, dejó una nota a su secretaria avisándole que se marchaba a Yorkshire a pasar la noche. Subió a comprobar que su hija, que entonces tenía 7 años, dormía profundamente, se despidió de su perro Peter y salió. No había más nadie cuidando a la hija. Y calculo que por ahí la señora, la ama de llaves, a la que le dejó la carta. Sí. Al día siguiente encontraron su coche, un Morris Crowley, en un lugar a 70 kilómetros de su casa.
En el interior del vehículo hallaron algunas de sus pertenencias, pero ella no estaba. Bueno, el misterio parecía sacado de una de las novelas de Agatha Christie. Y la noticia de la desaparición rápidamente se dispersó por todo el país y se inició una búsqueda en la que participaron muchísimos policías. Y 15.000 ciudadanos voluntarios rastrearon la zona. Epa. Que te busquen 15.000 voluntarios, amigo. Un diario ofreció 100 libras a cualquiera que pudiera facilitar alguna pista sobre su paradero. Incluso nuestro amigo, Sir Arthur Conan Doyle, que bueno, como ya comentamos alguna vez, era muy creyente en médiums y espiritista, logró hacerse con un guante de Ágata y fue con él a una vidente para que le revelara su paradero. Bueno, no funcionó. Pero la vidente le dijo que no estaba muerta como muchos piensan, como muchos pensaban. Pasaron 10 días, chao, no aparecía. En ese periodo las especulaciones fueron varias. Algunos dijeron que era un truco publicitario de la escritora para su novela siguiente. Otros pensaban que se había ahogado o que había sido víctima de un asesinato. Señalaban que tras el crimen podía estar un asesino en serie, a lo mejor obsesionado por la obra de Ágata. Incluso algunos se atrevieron a señalar como sospechoso al marido. Es lo primero que uno piensa. Y sí, claro, más si la dejó. Claro. Por ahí ¿Cómo discutieron. no? Pero no. Finalmente, el 11º día, el 14 de diciembre, la encontraron. A 370 kilómetros de donde había desaparecido. O sea, allí estaba alojada en un hotel. El Swan Hydropathic Hotel, en la ciudad de Harrogate. Es una ciudad balnearia, que sea algo así. Y había dicho que era una mujer que acababa de llegar de Sudáfrica, pero uno de los tipos del hotel la reconoció. Bueno, se registró con el nombre de Teresa Neal, que justamente era el apellido del amante del marido. Pero la escritora parecía haber perdido la memoria por completo. No, decía que no sabía quién era ni qué hacía allí. No reconoció al marido cuando el marido la fue a buscar. Y jamás reveló a nadie lo que sucedió exactamente en aquellos días. La versión oficial fue que había sufrido una crisis nerviosa y durante todo ese tiempo había permanecido tan ausente de sí que ni siquiera había reconocido su propio rostro en los diarios, que hablaban de ella sin cesar. Y la leía y no sabía qué era. Eso es lo que dijo ella. Después, en una entrevista, dijo: salí de casa esa noche en un estado de gran tensión nerviosa, con la intención de hacer algo desesperado. Y dijo que chocó con el auto, tuvo un choque, y después se bajó, se había golpeado la cabeza, y que ese golpe posiblemente la privó de su memoria, y medio aturdida se tomó un tren a Londres, y desde King's Cross viajó a esta ciudad, Harrogate, en donde la encontraron. Y eso es lo que dijo ella. Eso es lo que dijo ella. Ahora bien, si su desaparición no había sido más que una estrategia de marketing, como decían algunos, bueno, lo consiguió, porque las ventas de sus libros aumentaron. Hay quien señala que lo que sufrió Agatha Christie fue un tipo de amnesia llamada fuga disociativa, un trastorno por el que la persona olvida quién es y emprende un viaje lejos de su entorno habitual y puede llegar incluso a crear una nueva identidad. También existe otra teoría más rebuscada, según la cual la intención de Agatha era conseguir que culparan a su marido de haberla asesinado. Mirá si será. Bueno, sin embargo, esta teoría es floja, dice aquí, ¿no? Este episodio es el tema de una película de 1979 titulada Agatha y protagonizada por Vanessa Redgrave y Dustin Hoffman. Película que vi. Ah, bueno. Tras su divorcio, Agatha siguió con su carrera como escritora y comenzó a viajar por todo el mundo. Viajó a Oriente a bordo del Orient Express, que años más tarde se
bueno, se convertiría en el escenario de su famosa novela, Asesinato en el Orient Express. Y luego estuvo en Bagdad, y de allí se trasladó a un lugar arqueológico, donde había estado la antigua ciudad de Ur. Y allí conoció al famoso arqueólogo Leonard Bory y a su esposa, que dirigían la excavación. Se hicieron amigos, un año después regresó, pero allí, en ese lugar de excavación, conoció a otro arqueólogo, más joven, llamado Max Mallowan, de 25 años. Ella lo describió como un hombre delgado, Bueno. moreno, joven y muy tranquilo. Se enamoraron y se casaron en 1930. En una entrevista para la radio, el marido atribuyó a Ágata esta famosa frase. Dice, el marido del arqueólogo, ¿no? El nuevo, sí. El nuevo. La frase era, casate con un arqueólogo. Cuanto más envejezcas, más atractiva te encontrará. Bueno, fue un matrimonio feliz que duró hasta el fallecimiento de Ágata. Murió en el 1976. Esta relación con el mundo de la arqueología y egiptología también fue aprovechada por Ágata para escribir novelas como Asesinato en Mesopotamia, Muerte en el Nilo. Sí, conocido. Claro. Cito algunas otras obras de Agatha Christie. Un cadáver en la biblioteca. El misterio y la guía de ferrocarriles. Sí, señor. La casa torcida. Navidades trágicas. Noche eterna. Las manzanas. La trayectoria del boomerang. Inocencia trágica. Un crimen dormido. Bueno, todas esas, ¿no? Fue la escritora que más libros vendió en la historia. En realidad la tercera que más libros vendió. La superan Shakespeare y la Biblia. Esa era. Ella tenía unos recursos que empleaba casi siempre. No escribía mal, no era pesado leerla, tenía un buen estilo, elegante para escribir. Pero sus recursos para crear misterios eran un poquito más limitados. En general se trataba de un número determinado de personajes que estaban como encerrados o confinados en un lugar también acotado. Por ejemplo, estaban todos en un hotel. Sí. Por ejemplo, estaban todos en el Expreso de Oriente. Por ejemplo, estaban todos en un barco. Por ejemplo, estaban todos en una isla griega. Bueno, entonces, todos esos personajes completaban una lista de sospechosos. Vos ya sabías que no iba a pasar nada con nadie de afuera. Y ella trabajaba al lector haciendo recaer sospechas sobre A, B, C o D, y después el asesino terminaba siendo Y. Aquí hemos glosado esa costumbre diciendo cosas graciosas como que después cuando uno descubre ese perfil de acción, ya empieza a sospechar inmediatamente del que menos parece. Claro. Del que menos. Entonces el escritor reacciona ante esa actitud del lector y a partir de ahí las novelas hacen que el asesino sea el que más parece. Claro, evidente. Claro. Y eso al lector astuto le parece sorprendente, ¿no? Claro. Como yo esperaba que el culpable fuera el menos pensado y era el más pensado. Bien. Si siguen en esa línea va a confesar el asesino en la primera página y, Claro. y no hay novela. Claro, no hay novela. No hay sí. nada. Y no hay novela policial. Policial, claro. Sí, claro. Bueno, y sin embargo hay muy buenas novelas, yo digo que no son policiales,
donde el asesino Aparece al principio. o donde la novela es escrita por el asesino, o donde el misterio comienza cuando detienen a alguien por asesinato. Bueno, hay muchos recursos. ¿A quién podemos dedicar este recuerdo de Agatha Christie? Bueno, la propia Agatha Christie, que era una persona simpática, ¿no? Bueno. Pero me pregunto qué canción. ¿Qué canción? Bueno. Cuando la sorpresa se convierte en el objetivo principal de un artista, algo hay que no está del todo bien. Estoy citando a Borges, estoy mal citándolo. Es un pensamiento de Borges que decía que a él no le gustaba la sorpresa como elemento central de una literatura. Pero bueno, en la literatura policial se busca la sorpresa. Y entonces este tango que vamos a escuchar, que canta Gardel, se llama Sorpresa. Aparentemente no trata de un misterio ni de un desenlace imprevisto, sino más bien de un encuentro casual con una mujer. Pero eso es para disimular que es un tango dedicado a las técnicas novelísticas de Agatha Christie. No, extraño. No se queme. El fragmento lírico Kublai Khan fue soñado por un poeta amigo de este programa, Samuel Taylor Coleridge. Lo citamos muchas veces. Fue soñado, digo, en el verano de 1797. Coleridge se había retirado a una granja de Exmoor y, bueno, en virtud de una indisposición que tuvo, tomó un hipnótico. Y se durmió después de leer un pasaje de Punchas que refiere la edificación de un palacio por Kublai Khan. ¿Quién era Kublai Khan? Vale la pena recordarlo, también ha sido citado muchas veces en este programa. Kublai Khan era el emperador de la China, pero era mogol. Era el emperador de la China cuando Marco Polo viajó a la China. Creyó que estaba en presencia de chinos y estaba en presencia de mogoles. Creyó que estaba ante un imperio floreciente y estaba ante un imperio decadente. Lo que pasa es que aún sus ruinas eran maravillosas. Ese emperador fue el que edificó el palacio sobre el cual estaba leyendo Samuel Taylor Coleridge después de tomar el hipnótico. Se duerme. Pero el texto que había leído, que simplemente decía que Kublai Khan había edificado un palacio, germinó en su sueño, floreció, se multiplicó, se complicó. Y al cabo de unas horas, nuestro amigo Coleridge se despertó con la certidumbre de haber compuesto o de haber recibido un poema, un gran poema. Un poema de unos 300 versos. Y los recordaba con singular claridad. Los recordaba totalmente. Y empezó a transcribirlo. Cuando iba por los 50 y tantos versos, cayó un tipo. Vinieron visitas, tocaron el timbre, golpearon la puerta de la humilde casa. Bueno, una visita lo interrumpió y le fue imposible después recordar el resto. Esta creo que debe haber sido la visita más inoportuna de la historia de la literatura. Se lamentó muchas veces después, Coleridge, de no haber podido recordar el resto. Decía que se le había escapado aquello, como sucede con las imágenes que se reflejan en un arroyo cuando alguien tira una piedra. Solo dice que las aguas no se aquietaron jamás. Otro gran poeta, Swinburne, dictaminó que lo rescatado era el más alto ejemplo de la música del inglés, del idioma inglés, y que el hombre capaz de analizar ese poema podría destejer un arcoíris. Quedan entonces los 50 versos de
Digo de Coleridge. ¿Qué soñó Coleridge? Queda establecido que Coleridge recibió en sueños un gran poema, uno de los grandes poemas del idioma inglés y quizá de cualquier lengua. El caso no es único, desde luego. Ahí Havelock Ellis tiene un estudio psicológico que se llama El mundo de los sueños, ¿no? Y compara este caso de Coleridge con el de un músico, Giuseppe Tartini, que soñó que el diablo era su esclavo y que tocaba un solo de violín. Y al despertar, el recuerdo imperfecto, hay que decirlo, de aquel solo, le dictó lo que luego llamó el trino del diablo. Y me acuerdo ahora de Stevenson, que dice que recibió varias obras en sueños. Hay un ensayo de él en donde confiesa que Eulalia le fue revelado en sueños, de un modo no completo, sino que las ideas centrales le fueron reveladas en sueños. Y otra cosa que le fue revelada en sueños fue Jekyll and Hyde, y así es como se llama eso que otros creen que se llama El extraño caso del hombre y la bestia. Alguna vez hablaremos, si es que no hablamos ya, del destino peculiar que ha tenido esta obra, esta novela, en el cinematógrafo. A mi juicio, y no estoy solo, Borges tiene un ensayo que yo leí hace mucho, donde para mientes en un hecho decisivo. En la novela, que Jekyll y Hyde son dos personas distintas, constituye una sorpresa. Y aparece por la mitad de la novela esa sorpresa. Que son la misma persona, digamos. Que son la misma persona, ¿qué dije yo? Que son dos personas distintas, sí. Bueno, esto sería una sorpresa incluso posterior a la novela. Sería bárbaro esto. Sería una sorpresa que ocurriría después de la novela, o sea, ahora. No, que Jekyll y Hyde son la misma persona es una sorpresa, y recién se descubre allá por el capítulo 7 u 8. Mientras que en el cine esto se sabe enseguida. Y dice con mucha gracia Borges que lo ideal hubiera sido que dos actores diferentes protagonizaran los papeles de Jekyll y Hyde. Él se refiere a la película de Spencer Tracy, a la de 1942. Es curioso saber cuál es el otro actor que Borges postula, que es George Raft. El villano por excelencia, sí, ¿no? Seguramente para el papel de Hyde. Naturalmente. Y dice que lo ideal hubiera sido que no se supiera que eran la misma persona. Y para que no se supiera era indispensable que Jekyll fuera un actor y Hyde otro. Pero que algunas frases comunes, algunas señales fueran dando al espectador la pista de que finalmente eran la misma persona. Pero en la película que Borges glosa, sucede, dice Borges, que Spencer Tracy toma un brebaje y se convierte en Spencer Tracy. Con otro peinado. Con otro peinado, unos pelos ahí. Bueno, pero dejemos a Stevenson. El caso es que Stevenson también recibió señales que le permitieron escribir Jekyll and Hyde en sueños. Un caso más asombroso. Beda el Venerable atribuye a Caedmon, el primero de los poetas sagrados de Inglaterra, la siguiente historia. Parece que Caedmon era un rudo pastor que estaba en una fiesta y se escapó de la fiesta porque sospechaba que le iban a pasar el arpa y le iban a pedir que cantase. Y como él no tenía la menor idea de lo que el canto fuese, se escapó de la fiesta por pudor y se fue a dormir a los establos. Y allí entre los caballos se apolilló y apareció alguien en el sueño y le ordenó que cantara. Pues no sé hacerlo, contestó él en sueños. Dice, canta el principio de las cosas creadas, le ordenó la voz. Entonces Caedmon dijo versos que nunca había oído, y al despertar no los olvidó, y pudo repetirlo ante los monjes del monasterio de Hyde, y los monjes
lo escucharon con atención. Caedmon jamás aprendió a leer, pero los monjes lo utilizaban del siguiente modo. Le contaban fragmentos de la historia sagrada y luego Caedmon hacía versos como un animal rumiante. Recibía historias sagradas y devolvía versos. Dice Beda el Venerable que quizá es el mejor de los poetas sagrados, porque no aprendió de los hombres sino de Dios. A primera vista, el sueño de Coleridge es menos asombroso que la historia de Caedmon. Pero hay un hecho posterior que magnifica este episodio de Coleridge. El poeta soñó, como se ha dicho, en 1797. Y publicó no el poema, sino el relato del sueño en 1816 como glosa a una edición del poema. ¿Se entiende? El poema lo publicó antes, pero el relato de que este poema le fue revelado en sueños lo publicó en 1816. 20 años después, en 1836, apareció en París la traducción de un compendio de historias de Rashid ed-Din. Es una de las tantas historias pretendidamente universales que tiene la lengua persa. Y apareció por primera vez traducida 20 años después de la publicación por parte de Coleridge del relato de su sueño. Digo esto para que se advierta que era imposible que Coleridge hubiera leído antes de soñar esto que se leía en una de las páginas del compendio de historias de Rashid ed-Din, que por otra parte databa del siglo XIV. Allí se lee: al este de Shangtu, Kublai Khan erigió un palacio según un plano que había visto en un sueño. Repito, según un plano que había visto en un sueño y que guardaba en la memoria. Quien esto escribió era visir de Ghazan Mahmud y era descendiente de Kublai Khan. Fíjese entonces que ya la cosa se complica. Un emperador mogol sueña un palacio en el siglo XIII y lo edifica. 5 siglos después, un poeta inglés sueña un poema sobre el palacio. Es una simetría, observa Borges también, demasiado curiosa. Y al lado de esta simetría que compromete destinos humanos y atraviesa continentes y siglos, todo acto de levitación, toda aparición más o menos misteriosa, resulta realmente un juego de niños. Ahora bien, ¿qué explicación preferiremos para esto que le sucedió a Coleridge? La primera, el azar. Los refutadores de leyendas fácilmente se decidirán por el azar. Es bueno, son cosas que suceden. La segunda es que el poeta de algún modo supo que el emperador había soñado el palacio y dijo haber soñado el poema, tal vez para disimular cierta incoherencia que el poema tiene, cierto aire rapsódico que tienen los versos. Y es un poema arduo y que parecería, supongo yo, bastante más arduo en el momento de su publicación. Tercera explicación: el alma del emperador, al ver su palacio destruido, porque ese palacio se destruyó, penetró en el alma de Coleridge para que éste reconstruyera el palacio, esta vez con palabras que, como todos sabemos, son mucho más duraderas que el mármol y la piedra. El primer sueño agregó a la realidad un palacio que antes no había. Soñó Kublai Khan y de ese sueño surgió un palacio. El segundo, 5 siglos después, un poema. La similitud de los sueños deja entrever, digamos, un plan de alguien. El período enorme revela un ejecutor sobrehumano. Pero, como quiera que sea, es evidente que cualquiera sea el plan ha fracasado, o está fracasando. En 1691, el padre Gervilón, que era un jesuita, comprobó que el palacio de Kublai Khan estaba destruido, que no quedaban de él sino ruinas. Y si bien se mira, del poema de 300 versos que soñó Coleridge,
también quedan solo ruinas. Sostiene Borges que es probable que la serie de sueños no haya terminado aún y que quizá dentro de algún tiempo otro sueñe, digamos, una música o una estatua. Yo debo agregar otra cosa, que es la flor de Coleridge. Una de las ocurrencias más célebres de Samuel Taylor Coleridge es aquella frase que dice algo así como: si alguien soñara que va al paraíso y a la vuelta tuviera en sus manos, si alguien soñara que va al paraíso y que arranca una flor, y una rosa, bueno, y despertara con esa flor en la mano, entonces ¿qué? Pero eso es lo que le pasó a él. Eso es lo que le pasó a él. Soñó con un palacio y volvió con una flor en la mano, con un poema de 300 versos que creo que es más que una flor. De todos modos, soñar poemas, soñar obras artísticas es peligroso. Y es sospechoso. Diría, antes de señalar los peligros, ¿por qué digo que es sospechoso? Generalmente, bueno, como ocurre con el propio Coleridge, tiende a desconfiarse de aquel que dice haber soñado. Porque hay una especie de superstición que hace que uno tienda a admirar más las obras que se nos dicen hijas de una cierta inspiración misteriosa, que no aquellas que se nos dicen hijas de un esfuerzo pertinaz. Todos ustedes saben que hay más de un caso de médiums o de personas que dicen comunicarse con los muertos, que reciben instrucciones, digamos, de Federico Chopin, de Johann Sebastian Bach y de Mozart, para realizar algunas composiciones. Creo que hay una señora norteamericana, que no sé si vive aún, que compone según instrucciones que en sueños o en vaya a saber qué clase de éxtasis le dan los compositores antedichos y aún otros. Bueno, esas composiciones no se parecen mucho a las de Mozart, a las de Beethoven, a las de Chopin, sino se parecen mucho a las de la señora esta. Y son composiciones que a lo mejor cuya noticia no hubiera llegado hasta mí, si esta señora no hubiera dicho que le habían sido reveladas en sueño. Digo, por eso suele desconfiarse de esta clase de cosas. De todos modos, Coleridge era un gran poeta, sin su Kublai Khan, pero esta fue su mejor obra. Digo por eso que son desconfiables, pero también peligrosos. Porque más vale no meterse con la gente del otro barrio. Usted sabe, Dorio, lo sabemos bien, que con ciertas cosas no se juega. Y yo he contado la historia del señor del Prete, que soñaba todas las noches con un poema, como un Coleridge de nuestro tiempo. Claro, no era un poeta. He ahí la diferencia entre Caedmon y Coleridge. El himno, que según es fama, le fue dictado a Caedmon por la divinidad, que no tiene nada de divino. No es nada del otro mundo, si me permite. Bien. Literalmente. Muy bien. Bueno. Pero es que Caedmon era un pastor. Y en cambio el poema que soñó Coleridge es realmente un poema impresionante. ¿Qué es entonces? ¿Que a los pastores se les revelan poemas propios de pastores y a los poetas poemas propios de grandes poetas? Bueno, digo porque hoy me siento un poco refutador de leyendas yo. Pero iba a señalar los peligros. El señor del Prete soñaba todas las noches con un poema, pero a la mañana no recordaba nada. Solo recordaba que el poema era muy bueno y que lo había conmovido muchísimo. Y no podía recordarlo. Se hizo entonces el propósito de despertar alguna noche inmediatamente después de soñado el poema. Y no seguir durmiendo como un cerdo hasta las 11 de la mañana. Le costó bastante. Pero una noche, no bien
hubo soñado el poema, despertóse. Y como ya tenía preparado en la mesa de luz un cuaderno con un lápiz, anotó el poema. Y lo leyó a la mañana siguiente. Y no volvió a hablar nunca más. Perdió la razón y perdió el habla hasta el día de su muerte, que tuvo lugar, creo que al mes o a los 20 días. Esto es lo que le sucede a la gente que insisten en leer por encima del hombro el libro por encima de ciertos hombros diabólicos o angélicos, ciertos libros cuya lectura no está reservada a cualquier desgraciado. Pero esta podría ser una patraña de literato, en pantuflas. Pero yo tenía un amigo al que le pasó algo parecido, pero el final de la historia fue mucho peor que la de Coleridge, la de Caedmon y la de Del Prete. Y este era mi amigo, el Turco de Quos. Lo nombraré por una vez con su nombre verdadero, para evitar confusiones que hagan ingresar esta historia en el mundo de lo literario, porque esta es verdadera. Y mi amigo soñaba también, como Del Prete, con un poema. Muchas veces, muchas noches soñaba con un poema y él sabía, a la mañana siguiente solo sabía que había llorado, que se había conmovido con el poema y que debía estar muy bien. Y una noche se despertó justo, pero en serio, se despertó justo después de haber leído el poema y ahí en esa duermevela, tiene uno, agarró un lápiz y un papel y lo anotó el poema. Y se acostó a polillar otra vez. Y a la mañana lo leyó y decía una gilada que no tenía nada que ver. Me encanta el final de esta historia. Así suelen terminar las historias verdaderas. Él soñaba que leía un gran poema, pero no soñaba un gran poema. Soñaba con la sensación de haberlo leído. Y lo único que le quedaba en el recuerdo era lo único que valía la pena. La sensación de haberse conmovido. Eso lo recordaba, pero el poema no lo recordaba. Se conmovía sin poema el hombre. El sueño verdadero era el de una conmoción. Está bien, ¿eh? Está muy bien, es más. Y él creyó que la conmoción provenía de un poema. ¿Por qué? Porque venía con la estructura racional del mundo de la vigilia, en donde aquella conmoción propia de haber leído un gran poema suele venir no solamente después de leer un gran poema, si no es que uno se come un panqueque y siente la sensación de haber leído un gran poema. No, en el mundo de la vigilia uno se come un panqueque y tiene la sensación de haberse comido un panqueque. Bueno, no siempre. En cambio, en los sueños no. Y eso es lo que le pasó a mi amigo el Turco. Distinto a lo que le pasó a Coleridge, distinto a lo que le pasó a Stevenson, distinto a lo que le pasó a Caedmon, distinto a lo que le pasó a Tartini, distinto a lo que le pasó a Del Prete. Muy bien. Quizá esta noche, cuando nos acostemos, alguien nos visite y nos dicte alguna cosa. Esperemos, porque si es por nosotros, estamos arreglados. ¿A quién dedicar, Jorge Dorio, esta recordación de Samuel Coleridge, amigo de este programa, el que habló de la fe poética y de la suspensión de la incredulidad? Y también, digo, hemos pasado por otros soñadores. ¿A quién dedicar, digo, esta recordación? Voy a permitirme, Alejandro, por una vez recortar un solo personaje que es su amigo el Turco. Digo, eso que le pasó tiene que ver con otras cosas que son inherentes al género humano. Creo que se parece bastante al amor esto, ¿no? La suposición de una conmoción vinculándola con el objeto amado, etcétera. Claro. Fuera de ese caso, digo, no hay error alguno. Me parece bastante sencillo. Tuve la tentación de caer en estas cosas de la alegoría, como cuando hablamos en algún momento del unicornio y eso, y después pensé que no, que hay una justicia, y que es bastante sencilla esta justicia, que consiste en esto. Los sueños, en realidad, pensando el territorio del sueño como un territorio contiguo al de la vigilia, pero que forma parte del mismo mundo, este mundo extraño de las personas, en realidad no hace sino operar con las mismas reglas que el otro mundo. Esto es, cuando alguien es capaz de viajar hacia el territorio de los sueños, en realidad lo que está haciendo es ir a buscar algo que le pertenece. Cuando hay algo que a uno le pertenece, uno va a buscarlo a cualquier parte, incluso al territorio de los sueños. Si uno es el poeta Coleridge, el gran poeta Samuel Taylor Coleridge, cuando va a ese territorio traerá un gran poema. Kublai Khan. Si uno es un pastor, trae una habilidad, un portento, un milagro. En el otro caso es simplemente un hecho de justicia.
Para esas personas, digo entonces, que van a buscar lo que les pertenece, para Simón Bolívar, que fue a buscar también alguna vez un sueño y lo trajo de vuelta, y después lo plasman en esta otra vida, en este otro mundo, para que el resto de la gente se entere, y para esas personas que también saben que algunas cosas